Un martillo a punto de caer, una vida a punto de cambiar para siempre. Mateo creía que su mayor batalla sería contra los planos y los plazos imposibles de una mujer que amenazaba con destruir su legado. Pero el verdadero peligro no estaba en sus ideas, sino en la electricidad que recorría su cuerpo cada vez que la piel de ella rozaba la suya por accidente. Descubrió que el odio era una máscara muy frágil para ocultar un deseo que amenazaba con consumirlo todo. Lo que comenzó como un contrato de negocios, pronto se convertiría en una rendición incondicional. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a cedro y a sudor era el único perfume que Mateo conocía, la única fragancia que consideraba honesta. Su taller, heredado de su abuelo, era un santuario de polvo de serrín, herramientas gastadas por manos trabajadoras y la memoria de una época en que las cosas se hacían para durar. Cada viga del techo, cada mancha de barniz en el suelo de hormigón, contaba una historia. Y él era el guardián de todas ellas. Por eso, cuando el portón de metal se deslizó con un chirrido quejumbroso y dejó entrar una figura que parecía sacada de una revista de moda, sintió como si una profanación estuviera a punto de cometerse. Era ella, Isabella de la Torre, la diseñadora de interiores que la corporación Horizon Hotels le había impuesto para el proyecto que podía salvarlo de la quiebra o enterrarlo para siempre. Llevaba unos tacones que resonaban en el cemento con una autoridad que a Mateo le pareció insultante, un traje de chaqueta de un blanco tan puro que dolía a los ojos en el ambiente ocre del taller. Y su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto que ni una ráfaga de viento se atrevería a desordenar. Sostenía una tableta electrónica como si fuera un escudo. Señor Mateo Herrera, supongo, dijo ella, y su voz, aunque melodiosa, tenía un filo de impaciencia. Él se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una leve mancha de mugre. Y usted debe ser la señorita que cree que los árboles crecen en cuadrados perfectos y sin nudos, respondió, sin molestarse en sonreír. Los ojos de Isabella, de un color avellana intenso, se estrecharon. Soy la persona que va a asegurarse de que su estilo, rústico, se alinee con una marca de lujo global. Y tenemos un plazo, señor Herrera. Uno muy ajustado. Mateo dejó escapar un resoplido que fue mitad risa, mitad desprecio. El lujo, para mí, señorita, es el tiempo. El tiempo que la madera necesita para asentarse, el tiempo que mis manos necesitan para sentir cada veta. El lujo no viene de una fábrica en China. Viene de aquí, dijo, golpeándose el pecho con un dedo. Y de aquí, añadió, señalando sus manos callosas. Ella recorrió el taller con la mirada, y Mateo vio en sus ojos lo que siempre veía en los ojos de la gente como ella, una mezcla de condescendencia y falsa curiosidad. Entiendo su pasión. Es pintoresco. Pero el Hotel Boutique de Santa Sofía abre en 6 meses, y necesitamos 50 juegos de muebles. Mesas de noche, cabeceros, escritorios. Todo con ese toque artesanal suyo, pero con un diseño funcional y moderno. Mi diseño. Dejó la tableta sobre un banco de trabajo, apartando con asco una capa de serrín. En la pantalla apareció un render en 3D de una habitación de hotel. Líneas limpias, colores neutros, muebles que podrían haber sido hechos de cualquier cosa. No había alma, no había historia. Esto es un insulto, masculló Mateo, acercándose. ¿Dónde está la madera? Esto parece plástico con textura de madera. Isabella no se inmutó. Es un compuesto de polímero con acabado de madera natural. Más duradero, más ligero, más económico y, lo más importante, más rápido de producir. Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Más rápido? ¿Usted cree que esto se trata de velocidad? Mi abuelo tardó un mes entero en hacer una sola silla. Porque buscaba la pieza de roble perfecta, porque cada unión estaba hecha a mano para que durara 200 años. Ustedes quieren muebles de usar y tirar. Su voz retumbó en el taller. Isabella dio un paso atrás, no por miedo,
sino como si estuviera evaluando a una bestia salvaje. Su abuelo no tenía un contrato con Horizon Hotels. Usted sí. Y si no cumple, la cláusula de penalización es suficiente para que este santuario, como usted lo llama, se convierta en un estacionamiento el año que viene. Así que, si me permite, dejemos el sentimentalismo a un lado y empecemos a trabajar. Este es el primer prototipo que debemos construir. Un escritorio. Tiene una semana. Le tendió la tableta. Sus dedos, con las uñas perfectamente cuidadas, rozaron los nudillos callosos de Mateo cuando él, a regañadientes, tomó el dispositivo. Un chispazo, una corriente eléctrica inesperada, recorrió el brazo de Mateo. Fue tan real y tan repentino que casi suelta la tableta. La miró a los ojos, sorprendido, buscando alguna señal de que ella también lo hubiera sentido. Pero el rostro de Isabella era una máscara de profesionalidad inexpresiva. Sin embargo, él pudo jurar que vio un levísimo temblor en su labio inferior. Empezaremos mañana. A las 8 en punto. Y le agradecería que limpiara un poco este lugar. Necesito un espacio para mis planos y mi portátil donde no corran el riesgo de ser sepultados por una avalancha de virutas, dijo ella, dándose la vuelta y caminando con la misma seguridad con la que había entrado. Mateo se quedó de pie, en medio de su mundo, sintiendo el calor residual en sus nudillos y un nudo de rabia y algo más, algo que no se atrevía a nombrar, en el estómago. La guerra había sido declarada, pero lo que él no sabía era que el campo de batalla no sería el taller, sino su propio corazón. Los días siguientes fueron un infierno. Isabella llegaba puntualmente a las 8, vestida con ropa que parecía demasiado cara para un taller, y se instalaba en una esquina que Mateo había despejado a regañadientes. Desplegaba sus planos, encendía su portátil y empezaba a dar órdenes. Ese corte no es lo suficientemente limpio, Mateo. La curvatura de esa pata no coincide con la especificación en un ángulo de 0.5 grados. Necesitamos acelerar el proceso de secado, ¿no tiene un horno industrial? Mateo respondía con gruñidos, con silencios cargados de hostilidad o con explicaciones técnicas que deliberadamente hacía enrevesadas para molestarla. La madera respira, señorita de la Torre. No se la puede apresurar. Si la mete en un horno, se agrietará. Se revelará. Como yo. En una ocasión, mientras él estaba lijando una tabla con una concentración feroz, ella se acercó por detrás. La veta es preciosa, admitió ella, casi en un susurro, su voz perdiendo por un instante su tono mandón. Él no se detuvo. Es nogal español. Tiene casi 100 años. Mi abuelo lo compró para una dote que nunca se entregó. Dice la leyenda que la novia se escapó con un marinero. Isabella se acercó más. Mateo podía sentir su calor, oler un perfume sutil, floral, que luchaba por imponerse al olor de la madera. Es una buena historia. Lástima que vaya a terminar como un escritorio genérico en un hotel genérico. Mateo apagó la lijadora abruptamente. El silencio repentino fue ensordecedor. Se giró para enfrentarla. Estaban muy cerca. Demasiado cerca. Podía ver el reflejo de las luces del taller en sus ojos avellana, el pequeño lunar junto a su ceja izquierda. Nada de lo que sale de mis manos es genérico, dijo él, su voz era un murmullo ronco y bajo. Mis manos conocen la historia de cada pieza. ¿Sabe usted qué conocen sus manos? ¿La frialdad de una pantalla táctil? Le sujetó la mano derecha. Fue un impulso, una reacción visceral. La mano de ella era suave, cálida, y parecía increíblemente frágil entre las suyas, que eran ásperas, grandes y llenas de pequeñas cicatrices. Isabella se quedó sin aliento. El contacto fue un trueno en el aire denso de polvo y tensión. Miró sus manos unidas, y luego alzó la vista hacia los ojos de Mateo. El mundo pareció detenerse por un segundo. La rabia, la frustración, la guerra de voluntades, todo se disolvió en ese simple contacto. Tus manos, susurró ella, y por primera vez, su voz tembló. Están calientes. Mateo no supo qué decir. Se limitó a apretar ligeramente los dedos de ella, sintiendo el pulso acelerado en su muñeca. Siempre lo están,
logró decir él. Es el trabajo. No, dijo ella, negando con la cabeza, sus ojos fijos en los de él. Es otra cosa. Él sabía a qué se refería. Era la misma corriente eléctrica del primer día, pero multiplicada por 1000. Era un calor que no provenía de la fricción de la lija, sino de algo mucho más profundo y peligroso. Soltó su mano de golpe, como si se hubiera quemado. Tengo trabajo que hacer, espetó, dándose la vuelta y encendiendo la lijadora de nuevo, el ruido llenando el vacío incómodo que se había creado entre ellos. Pero ya era tarde. Una línea se había cruzado. Y ambos lo sabían. A partir de ese día, el aire entre ellos cambió. La hostilidad seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con una conciencia aguda del otro. Mateo se descubría a sí mismo observándola mientras ella trabajaba, concentrada, mordiéndose el labio inferior cuando algo no cuadraba en sus cálculos. Admiraba, a su pesar, la precisión de su mente, la seguridad con la que resolvía problemas que a él le llevarían horas de prueba y error. Isabella, por su parte, se encontraba perdida en el movimiento de los brazos de Mateo mientras trabajaba la madera. Había una fuerza y una gracia en sus gestos que la hipnotizaban. Veía cómo sus músculos se tensaban bajo la camiseta gastada, como el sudor perlaba su frente y se deslizaba por su sien. Había algo primitivo y poderosamente atractivo en él, algo que contrastaba violentamente con los hombres de traje con los que solía tratar. Una tarde, una tormenta de verano estalló sobre la ciudad. La lluvia golpeaba el techo de zinc del taller con una furia increíble. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en una penumbra rota solo por los relámpagos. ¡Y genial!, exclamó Isabella, su voz tensa en la oscuridad. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que trabajemos a la luz de las velas como en el siglo XIX? Tengo un generador. Pero tarda un poco en arrancar, respondió Mateo, su voz tranquila y cercana. No se mueva, o tropezará con algo y tendré que cargar con usted. Isabella oyó sus pasos alejándose. Se sentía extrañamente vulnerable en la oscuridad de ese lugar que no era el suyo, rodeada de herramientas que parecían monstruos en las sombras. Un relámpago iluminó el taller por un instante, y vio a Mateo al otro lado, tirando de una cuerda. Un segundo relámpago, y lo vio más cerca, buscando algo en una caja de herramientas. Se sentó en un taburete, abrazándose a sí misma. El sonido de la lluvia era abrumador. No me gustan las tormentas, confesó en voz baja, sin saber muy bien por qué se lo decía a él. Él se detuvo. En la oscuridad, su voz sonó más suave. ¿Por qué? No lo sé. El ruido. La falta de control. Un trueno hizo vibrar el suelo, y ella soltó un pequeño grito ahogado. De repente, sintió una presencia a su lado y una mano grande y cálida se posó en su hombro. Es solo ruido, dijo Mateo. Su mano no se movió. Era un ancla en la oscuridad, un punto de calor en el frío que sentía. Mi abuela decía que las tormentas eran los dioses discutiendo sobre a quién le tocaba regar las plantas. Isabella no pudo evitar soltar una pequeña risa. La tensión en sus hombros se relajó bajo la mano de Mateo. Su abuela parece una mujer sabia. Lo era. También decía que la mejor madera es la que ha soportado las peores tormentas. La hace más fuerte, más resistente. La mano de Mateo se deslizó desde su hombro hasta su brazo, sus dedos rozando su piel. A veces, las personas también son así. Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia, la mano de él todavía en su brazo. La oscuridad les daba un permiso que la luz del día les negaba. Les permitía estar cerca, sentir la presencia del otro sin la necesidad de las máscaras que usaban para protegerse. El generador arrancó con un estruendo, y las luces volvieron a parpadear antes de estabilizarse. Mateo retiró la mano rápidamente, y la distancia volvió a instalarse entre ellos, pero algo había cambiado. La tormenta de fuera había amainado, pero la que se estaba gestando dentro del taller era mucho más impredecible. A la mañana siguiente, Isabella llegó con 2 cafés. Le tendió uno a Mateo sin decir nada. Él lo aceptó con un leve asentimiento. Era una tregua silenciosa. Trabajaron con una eficiencia que no habían tenido antes.
Sus discusiones eran ahora más constructivas. Si usamos una unión de cola de Milano aquí, será más resistente y estéticamente más agradable que los tornillos que propones en el plano, decía él. Y ella, después de consultar su tableta, respondía, tienes razón. Ajustaré el diseño. Pero eso añadirá 6 horas al tiempo de producción de cada unidad. Algunas cosas valen el tiempo extra, respondía él, mirándola fijamente. Y ambos sabían que ya no hablaban solo de muebles. El primer prototipo del escritorio estaba casi terminado. Era una pieza sorprendente, una fusión de la visión moderna de Isabella y la artesanía temporal de Mateo. Las líneas eran limpias y minimalistas, pero la madera de nogal, con su veta profunda y su acabado satinado, le daba un alma, una calidez que el render 3D jamás podría haber capturado. Es perfecto, dijo Isabella, pasando la mano por la superficie lisa. Es más que perfecto. Es honesto, corrigió Mateo. Es lo que sucede cuando dos mundos dejan de pelear y empiezan a escucharse. Estaban de pie, uno al lado del otro, admirando su creación. Se sentían orgullosos. Y en ese orgullo compartido, había una intimidad nueva. Deberíamos celebrarlo, dijo Isabella de repente. Hay un pequeño restaurante italiano a unas calles de aquí. Dicen que tienen el mejor vino de la ciudad. Mateo se sorprendió. ¿Una invitación? ¿De ella? Iba a negarse, a poner una excusa, a volver a levantar sus muros. Pero entonces la miró. Tenía una pequeña mancha de barniz en la mejilla, y su moño perfecto se había soltado, dejando escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro. Se veía real. Y por primera vez, no quería que se fuera. Está bien, dijo. Pero pago yo. En mi territorio, yo invito. Isabella sonrió. Y fue una sonrisa genuina, sin rastro de arrogancia. Una sonrisa que le iluminó la cara y le llegó directamente al pecho a Mateo, apretando algo en su interior. Trato hecho, artesano. Esa noche, mientras compartían una botella de vino y un plato de pasta, hablaron. Pero no hablaron de plazos, ni de diseños, ni de compuestos de polímero. Hablaron de ellos. Mateo le contó sobre su abuelo, sobre el miedo a no estar a la altura de su legado. Isabella le habló de su padre, un arquitecto famoso y exigente que nunca parecía estar satisfecho con su trabajo, de su necesidad constante de demostrar que era más que la hija de. Descubrieron que, a pesar de sus mundos opuestos, compartían la misma presión, el mismo deseo de crear algo que perdurara, que tuviera significado. El vino relajó sus defensas. Se reían, se interrumpían, se miraban a los ojos a través de la llama de la vela que parpadeaba entre ellos. Al volver al taller a recoger las cosas de Isabella, la atmósfera estaba cargada de una tensión dulce. Gracias por la cena, Mateo, dijo ella junto a la puerta de su coche. Hacía tiempo que no hablaba así con nadie. Yo tampoco, admitió él, con las manos metidas en los bolsillos de sus vaqueros. Se quedaron en silencio, el zumbido de los grillos llenando la noche. Isabella se acercó y, de puntillas, le dio un beso en la mejilla. Fue un beso rápido, casi tímido, pero su piel ardió donde sus labios la tocaron. Hasta mañana, susurró ella, y se metió en el coche. Mateo se quedó paralizado, tocándose la mejilla. La vio alejarse y sintió un vacío extraño. Se dio la vuelta y miró su taller, su santuario. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía solo en él. Los siguientes días, una nueva dinámica se instaló. Había un coqueteo sutil en sus interacciones, una corriente subterránea de atracción que lo electrificaba todo. Necesito que me ayudes a levantar esta pieza, le decía él, y cuando ella se acercaba, él se aseguraba de que sus manos se rozaran. Es pesada, decía ella, sin aliento. Y él respondía, acercándose a su oído, tengo fuerza suficiente para los dos. O ella le pedía que revisara una medida en un plano, inclinándose sobre la mesa de trabajo, y su cabello rozaba su brazo. ¿Estás seguro de que esta es la medida correcta?, preguntaba a ella. Y él, en lugar de mirar el plano, la miraba a ella. Estoy seguro de que nunca he visto nada más perfecto.
Eran juegos peligrosos, palabras que decían una cosa pero significaban otra, miradas que prometían mundos enteros. Se estaban acercando cada vez más al borde de un precipicio. Y una tarde, cayeron. Estaban trabajando en el cabecero de la cama. Era una pieza grande y pesada de roble macizo. Mateo estaba aplicando un aceite especial para realzar la veta. Sujétalo por ese lado, ¿quieres?, le pidió. Isabella se colocó frente a él, sosteniendo la pesada plancha de madera. Estaban a centímetros de distancia, el cabecero entre ellos como una barrera frágil. Mateo trabajaba en silencio, sus manos moviéndose con una pericia que a Isabella le parecía casi mágica. Sus ojos seguían el movimiento de sus dedos, la forma en que los músculos de sus antebrazos se flexionaban. Levantó la vista y se encontró con la de él. Él había dejado de trabajar. La estaba mirando. La intensidad de su mirada la dejó sin aire. En sus ojos no había burla, ni desafío. Solo había un deseo crudo, innegable. La misma hambre que sentía arder en su propio estómago. Lentamente, sin dejar de mirarla, Mateo dejó el trapo con aceite sobre el banco. Extendió la mano, no para tocarla, sino para pasarla por la superficie de la madera que ella sostenía. Pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Siento, comenzó él, su voz era un susurro gutural. Cada curva, cada imperfección. Es lo que la hace única. Su mano se detuvo a milímetros de la de ella. Podía sentir el calor que emanaba de su piel. Isabella humedeció sus labios. Mateo, suplicó, sin saber qué estaba pidiendo. Él no necesitaba más. En un movimiento rápido y decidido, rodeó la pieza de madera, la acorraló contra el banco de trabajo, y sus labios se encontraron. El beso fue como la tormenta de días atrás. Furioso, desesperado, lleno de toda la tensión acumulada, de todas las palabras no dichas. Fue un beso de rabia y de anhelo, un choque de dos mundos que finalmente encontraban un lenguaje común. Sus manos, que antes se habían enfrentado, ahora se buscaban con desesperación. Las de él se enredaron en su pelo, deshaciendo por fin el moño perfecto, mientras las de ella se aferraban a su camiseta, atrayéndolo más cerca. El sabor de Mateo era a madera, a sudor y a vino, una mezcla embriagadora que la hizo perder la razón. Y el sabor de ella era a flores, a café y a algo dulce y prohibido. Cuando finalmente se separaron para respirar, apoyaron sus frentes una contra la otra, sus pechos subiendo y bajando agitadamente. Esto es una locura, jadeó Isabella. Sí, respondió él, antes de volver a besarla, esta vez con más ternura, con más profundidad. La mejor locura de mi vida. En ese momento, en medio del santuario de Mateo, rodeados de serrín y sueños rotos, comenzaron a construir algo nuevo. Algo que no estaba en ningún plano, que no respondía a ningún plazo. Algo tan sólido como el roble y tan delicado como su primer beso. Pero mientras se perdían el uno en el otro, no sabían que, al otro lado de la ciudad, un competidor resentido, Ricardo Vargas, un hombre al que Mateo había vencido en la puja por el contrato de Geraisen Hotels, estaba haciendo una llamada. Tengo información sobre el taller de Herrera, dijo Ricardo al teléfono, una sonrisa maliciosa en su rostro. Algo que a los señores de Geraisen Hotels les interesará mucho. Digamos que su artesano estrella tiene ciertos problemas estructurales. Tanto en su taller como en sus métodos. El peligro real no eran sus sentimientos. El peligro real acababa de empezar y amenazaba con destruir no solo su incipiente amor, sino el legado que Mateo había jurado proteger con su vida. El conflicto estaba lejos de terminar, de hecho, solo había cambiado de forma, volviéndose más silencioso pero infinitamente más destructivo. La mañana siguiente llegó con una extraña quietud. El aire en el taller, normalmente vibrante con el zumbido de la sierra o el golpe rítmico de un martillo, se sentía pesado, cargado con el eco del beso de la noche anterior. Mateo ya estaba allí, por supuesto. Había llegado antes del amanecer, incapaz de dormir, y había intentado exorcizar la imagen de Isabella, el sabor de sus labios, la suavidad de su piel, con trabajo físico. Estaba lijando a mano una plancha de arce, un trabajo monótono y exigente que requería concentración,
pero su mente era un traidor. Cada vez que cerraba los ojos, la sentía de nuevo, la urgencia de su abrazo, el susurro de su nombre contra su boca. Cuando el familiar chirrido del portón anunció su llegada, el corazón de Mateo dio un vuelco. Se enderezó, intentando componer una máscara de indiferencia, pero sabía que era inútil. El olor de su perfume floral llegó antes que ella, mezclándose con el aroma de la madera y creando una nueva fragancia que era solo de ellos. Isabella entró, y sus ojos se encontraron a través del espacio polvoriento. Llevaba unos pantalones de tela y una blusa de seda azul que hacía resaltar el brillo de su cabello oscuro. No había rastro de la mujer deshecha y apasionada de la noche anterior, volvía a ser la profesional impecable. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Había una vulnerabilidad en ellos, una pregunta silenciosa. Sostenía 2 vasos de café, como el día después de la tormenta. Una ofrenda de paz. Un recordatorio. Buenos días, dijo ella, su voz un poco más suave de lo habitual. Le tendió un café. Pensé que necesitarías esto. Él lo tomó, sus dedos rozando los de ella intencionadamente. La pequeña descarga eléctrica seguía allí, una corriente secreta que ahora ambos reconocían. Gracias, murmuró él, tomando un sorbo. El café estaba caliente y amargo, justo como le gustaba. ¿Dormiste bien? La pregunta era casual, pero cargada de significado. ¿Tú qué crees?, respondió él, con una media sonrisa irónica. Estuve toda la noche pensando en juntas de ensamblaje complicadas. Muy complicadas. Ella entendió la metáfora al instante, y un leve rubor coloreó sus mejillas. Yo también tuve una noche, inquieta. Revisando diseños. Asegurándome de que todas las estructuras fueran sólidas. Su juego de dobles sentidos era nuevo, excitante y peligroso. Les permitía hablar de lo que había pasado sin decirlo en voz alta, creando una burbuja de intimidad solo para ellos. Se miraron en silencio por un momento, el ruido del tráfico lejano llenando el vacío. Sobre anoche, comenzó ella. No tienes que decir nada, la interrumpió él rápidamente. Lo sé. Fue intenso. Fue un error, dijo ella, pero no había convicción en su voz. No podemos mezclar lo personal con lo profesional. Tenemos un contrato, un plazo. Isabella, dijo él, dando un paso hacia ella. Nada de lo que sentí anoche fue un error. Y si vas a decirme que no sentiste lo mismo, entonces estarás mintiendo, y los dos lo sabemos. Ella bajó la vista hacia su café, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. No estoy diciendo que no sintiera nada, Mateo. Estoy diciendo que es complicado. Mi vida entera es complicada, replicó él. Bienvenida al club. La tensión se rompió cuando un coche se detuvo bruscamente frente al taller y una mujer bajó de él. Era más baja que Mateo, con la misma melena oscura y rebelde pero con unos ojos afilados y una expresión de perpetua preocupación. Era Clara, la hermana mayor de Mateo, la que llevaba las cuentas y mantenía los pies de su hermano soñador firmemente plantados en la dura realidad. Entró en el taller como un torbellino, agitando una pila de papeles. Mateo, por el amor de Dios. Llevo 3 días llamándote. ¿El banco te ha llamado? Porque a mí sí. La extensión del crédito se acaba en 2 semanas. 2 semanas. Se detuvo en seco al ver a Isabella, mirándola de arriba abajo con una desconfianza manifiesta. ¿Y tú eres?, preguntó, su tono notablemente más frío. Isabella de la Torre, se presentó ella, extendiendo una mano que Clara ignoró. Soy la diseñadora del proyecto de Horizon Hotels. Clara soltó una risa seca. Ah, sí. El proyecto milagroso que va a solucionar todos nuestros problemas. O a hundirnos del todo. Mi hermano es un artista, señorita de la Torre, no un mago. ¿Ha visto este lugar? ¿Ha visto los números? Lo que ustedes piden, en este plazo, es una fantasía. Se volvió hacia Mateo. Necesitamos dinero ahora, no promesas de un gran pago en 6 meses. El proveedor de madera amenaza con cortarnos el suministro si no pagamos la última factura.
¿Cómo piensas terminar 50 juegos de muebles sin madera? Mateo pasó una mano por su pelo, frustrado. Lo solucionaré, Clara. Siempre lo hago. No, Mateo. Siempre lo solucionamos. Mientras tú juegas con tus trozos de madera, yo me peleo con los acreedores. Necesitamos un plan B. He estado hablando con los de Muebles Express. Quieren comprar el taller. No es una gran oferta, pero liquidaría las deudas sí. Y jamás, rugió Mateo, su voz haciendo vibrar el aire. No voy a vender el legado del abuelo a una empresa que hace muebles de cartón prensado. Te lo he dicho 1000 veces. El legado del abuelo no paga las facturas, gritó Clara, sus ojos llenándose de lágrimas de frustración. Estoy cansada de vivir al límite, de no saber si el mes que viene podremos pagar el alquiler. A veces creo que amas más a estos tablones polvorientos que a tu propia familia. El silencio que siguió fue terrible. Isabella se sentía como una intrusa en una guerra familiar que llevaba años librándose. Clara se secó una lágrima con rabia. Solo piénsalo, Mateo. Por favor. Le dio una palmada torpe en el brazo y se fue tan bruscamente como había llegado, dejando tras de sí un rastro de tensión y desesperación. Mateo se quedó mirando el portón cerrado, su espalda rígida. Isabella se acercó con cautela. Lo siento. No pretendía. No es culpa tuya, dijo él, su voz cansada. Ella tiene razón. Estoy hasta el cuello de deudas. Este contrato es mi única oportunidad. Por eso no podemos fallar. Y por eso lo de anoche no puede volver a pasar. Las palabras le dolieron a ella más de lo que esperaba. Era un rechazo, aunque supiera que nacía del pánico. Entiendo, dijo fríamente, dando un paso atrás y reconstruyendo sus muros. Tienes razón. A trabajar. Volvieron a su dinámica anterior, pero ahora la hostilidad había sido reemplazada por una distancia dolorosa. El aire estaba lleno de palabras no dichas, de sentimientos reprimidos. Pero era imposible ignorar lo que había pasado. Sus cuerpos parecían tener una memoria propia, una gravedad que los atraía ineludiblemente. Mientras Mateo trabajaba en la sierra de cinta, cortando una pieza con precisión milimétrica, Isabella se acercó para revisar una medida. Tuvo que inclinarse sobre él para ver el plano. Su pelo rozó su mejilla, y el olor de su champú lo inundó todo, haciéndole casi perder el control de la afilada hoja. Ten cuidado, masculló él, sin mirarla. ¿O es que quieres perder un dedo? Ella se enderezó de golpe. Solo estaba comprobando que siguieras el diseño, artesano. Una desviación de 1 milímetro ahora puede arruinar toda la pieza. Confía en mis manos, diseñadora, replicó él, su voz era un murmullo grave. Saben exactamente lo que hacen. Miden, sienten, se adaptan, saben cuándo presionar y cuándo soltar. La miró por encima del hombro, y la intensidad de sus ojos la desarmó. Estaban hablando de la madera, pero también de ella, del beso, de la noche anterior. Ella se alejó, con el corazón martilleándole en el pecho. Más tarde, estaban ensamblando un cajón. Él sostenía las piezas mientras ella aplicaba el pegamento especial en las juntas. Sus manos se rozaron en el espacio reducido. Tienes las manos manchadas, dijo él, en voz baja. No querrás estropear esa blusa de seda tan cara. Antes de que ella pudiera reaccionar, él le tomó la mano y, con un trapo, comenzó a limpiarle con cuidado los dedos, uno por uno. Su toque era áspero por los callos, pero increíblemente tierno. El simple acto de limpiarle una mancha de pegamento se convirtió en algo íntimo, casi erótico. El pulgar de él se detuvo en el centro de su palma, dibujando círculos lentos que le enviaban escalofríos por todo el brazo. Ahí, mejor, susurró él, sus labios muy cerca de la oreja de ella. Isabella tragó saliva. Gracias. Su voz era apenas un hilo. Se quedaron así un instante demasiado largo, sus manos unidas sobre la madera, el mundo exterior desvaneciéndose hasta convertirse en un murmullo lejano. Sabían que estaban jugando con fuego, pero la atracción era demasiado fuerte para resistirla.
Durante la pausa para el almuerzo, cuando el taller quedó en silencio, Mateo la encontró en la pequeña oficina, revisando unos correos electrónicos. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola. ¿No vas a comer?, preguntó él. No tengo hambre, respondió ella, sin levantar la vista de la pantalla. Era una mentira. Estaba hambrienta, pero no de comida. Él se acercó y, sin decir palabra, cerró la pantalla de su portátil. Vas a enfermar si sigues así. A base de café y estrés. Puso un sándwich envuelto en papel de estraza sobre el escritorio. Mi hermana siempre me prepara uno de más, por si acaso. Es de tortilla de patata. La especialidad de la abuela. Ella lo miró, sorprendida por el gesto. No tienes por qué. Come, ordenó él suavemente. O te daré de comer yo mismo. Y te aviso que soy mucho más torpe con la comida que con la madera. Una sonrisa se dibujó en los labios de ella a pesar de sí misma. Cogió el sándwich y le dio un bocado. Estaba delicioso. Está bueno, admitió. Lo sé. Es la única cosa que hace bien mi hermana, además de recordarme que estoy arruinado. Comieron en un silencio cómodo. La tensión había disminuido, reemplazada por una camaradería frágil. Fue en esos pequeños momentos un café compartido, un sándwich, un roce accidental que duraba más de lo necesario, donde su relación comenzó a reconstruirse, no sobre la pasión explosiva de un beso robado, sino sobre los cimientos más sólidos del cuidado y el entendimiento mutuo. Decidieron que para avanzar necesitaban verse fuera del taller, en un terreno neutral. Esta noche, dijo él, acorralándola entre una pila de tablones de cerezo y la pared. Hay un sitio con música en vivo. Un poco ruidoso, un poco cutre, pero la cerveza es fría. Ella lo miró, fingiendo considerar la oferta. No sé. Tengo mucho trabajo. Él se inclinó, su aliento cálido rozando su cuello. Sé valiente, de la Torre. Aventúrate fuera de tu zona de confort. Te prometo que no muerdo, a menos que me lo pidas. El descaro de sus palabras la hizo reír. Era rudo, directo y completamente irresistible. Está bien, Herrera. Pero si la música es mala, me debes una cena en el lugar más caro de la ciudad. Trato hecho. Esa noche fue una revelación. En el bar abarrotado, lejos de la presión del taller, eran solo un hombre y una mujer. Bailaron, o más bien se movieron al ritmo de la música, sus cuerpos muy juntos en el espacio reducido. Hablaron a gritos por encima de la banda, compartiendo historias triviales, sueños tontos. Él le confesó que una vez quiso ser constructor de barcos, navegar por el mundo. Ella le contó que su sueño secreto era tener una pequeña cabaña en la montaña, lejos de los plazos y los clientes exigentes, y diseñar solo para ella. Bajo las luces de neón, las barreras entre el artesano rudo y la diseñadora sofisticada se desmoronaron. Cuando la llevó de vuelta a su coche, la atmósfera volvió a cargarse de electricidad. Se detuvieron junto a la puerta, y él no hizo ningún movimiento para irse. Lo he pasado bien, dijo ella, su voz sincera. Yo también, respondió él. Descubrí que la señorita, todo tiene que ser perfecto, tiene un ritmo bastante decente. Ella le dio un empujón juguetón en el pecho. Y yo descubrí que el señor, odio la modernidad, no es tan viejo como parece. Se rieron, y la risa se apagó lentamente, dejando paso a la misma tensión magnética de siempre. Él levantó una mano y apartó un mechón de pelo de la cara de ella. Sus dedos se demoraron en su mejilla. Isabella, su nombre en sus labios sonaba como una caricia. Ella no esperó a que dijera nada más. Se puso de puntillas y lo besó. Esta vez no hubo furia ni desesperación. Fue un beso lento, profundo, lleno de la ternura y el entendimiento que habían construido en los últimos días. Fue una promesa. Un comienzo. Se aferraron el uno al otro en la calle silenciosa, perdiéndose en el sabor, en el tacto, en la certeza de que aquello, fuera lo que fuese, ya era imparable. Pero mientras ellos construían su nuevo mundo, Ricardo Vargas se dedicaba a destruirlo.
Sentado en su oficina de diseño ultramoderna, llena de acero y cristal, repasaba los planos del taller de Mateo que había conseguido a través de un antiguo empleado resentido. No eran planos oficiales, sino bocetos viejos del abuelo de Mateo, pero eran suficientes. Sonrió con malicia. Sabía que un edificio tan antiguo tendría docenas de irregularidades según la normativa actual. La vieja instalación eléctrica, alguna viga de carga que con los años habría cedido mínimamente, la falta de sistemas de ventilación adecuados para un entorno industrial. La lista era interminable. Hizo una llamada anónima a la oficina de inspección de edificios del ayuntamiento. Buenas tardes. Quisiera reportar un posible peligro para la seguridad pública. Hay un taller de carpintería en la calle del Roble, número 14. El edificio es muy antiguo y me consta que la estructura no es segura. Y con todo el material inflamable que almacenan, solo digo que es una tragedia esperando a ocurrir. Puso una voz de ciudadano preocupado. No necesitaban mucho para iniciar una inspección. Sabía que la burocracia haría el resto. Una vez que un inspector pusiera un pie allí, encontraría 1000 excusas para cerrarlo, aunque solo fuera temporalmente. Y, temporalmente, era todo lo que él necesitaba. Unas semanas de retraso en el proyecto de Horizon Hotels y Mateo estaría fuera, incumpliendo su contrato. Entonces entraría él, Ricardo Vargas, con sus diseños eficientes y su taller moderno, como El Salvador. No solo se quedaría con el contrato más lucrativo del año, sino que humillaría a Mateo Herrera, el artesano que se atrevió a ganarle, el hombre que aún trabajaba con las manos como un cavernícola. La mañana en que el inspector apareció, el aire en el taller era casi alegre. Mateo e Isabella habían encontrado su ritmo. Trabajaban como una unidad bien engrasada, sus movimientos anticipándose el uno al otro. Sus conversaciones eran una mezcla de especificaciones técnicas y bromas picantes. El primer juego de muebles estaba casi listo para ser enviado para su aprobación. El futuro, que unos días antes parecía tan sombrío, ahora brillaba con posibilidades. Creo que deberíamos añadir un pequeño biselado aquí, dijo Isabella, señalando el borde del escritorio. Le daría un acabado más suave al tacto. Mateo se inclinó sobre ella, su pecho rozando su espalda, para ver el punto exacto. Tienes razón, susurró cerca de su oído. A ti te gusta todo, suave al tacto, ¿eh? Ella se giró ligeramente, sus labios a milímetros de los de él. Solo cuando la madera es de buena calidad, Herrera. La calidad es importante. Estaban a punto de besarse, allí mismo, a la luz del sol que entraba por los ventanales polvorientos, cuando un hombre con un portapapeles y una expresión agria entró sin llamar. Mateo Herrera, preguntó, su voz oficial cortando el ambiente íntimo. Soy Francisco Benítez, inspector de urbanismo del ayuntamiento. Hemos recibido una denuncia anónima sobre graves deficiencias de seguridad en estas instalaciones. El corazón de Mateo se hundió hasta los pies. Miró a Isabella, cuyo rostro había palidecido. Vio la confusión y el miedo en sus ojos. Debe haber un error, dijo Mateo, acercándose al inspector. Este taller lleva en mi familia 3 generaciones. Es sólido como una roca. Eso lo decidiré yo, dijo el inspector Benítez, sacando una linterna y una cámara de fotos. Le voy a pedir que suspenda toda actividad mientras realizo la inspección. Durante las siguientes 2 horas, Benítez recorrió cada rincón del taller como un ave de rapiña. Señalaba cables expuestos que llevaban ahí desde los años 50, golpeaba vigas de madera que sonaban huecas, medía la distancia a los extintores, que resultaba ser insuficiente. Murmuraba sobre normativas de ventilación, sobre la falta de una salida de emergencia adecuada, sobre el peso que el altillo de almacenamiento soportaba. Era una pesadilla. Mateo intentaba argumentar, explicar que eran cosas que siempre habían estado así, que nunca había habido un solo accidente. Pero sus palabras se estrellaban contra el muro de la burocracia impasible del inspector. Isabella, mientras tanto, se puso en modo de gestión de crisis. Llamó al abogado de la empresa, consultó las normativas municipales en su tableta, intentando encontrar un resquicio legal, una forma de ganar tiempo. Vio la desesperación en el rostro de Mateo y sintió una punzada de rabia protectora.
Sabía que aquello no era una casualidad. Era un ataque. Clara llegó en medio del caos, alertada por un vecino. Se quedó en la puerta, blanca como el papel, viendo cómo un extraño desmantelaba metódicamente su mundo, su hogar, con anotaciones en un portapapeles. Finalmente, el inspector Benítez volvió al centro del taller. Se aclaró la garganta y emitió su veredicto con una frialdad profesional. Señor Herrera, lo lamento, pero este lugar es un peligro. La instalación eléctrica es un riesgo de incendio inminente, hay evidencia de termitas en varias vigas de carga principales y la estructura general no cumple con los mínimos de seguridad actuales. Tengo que precintar el taller. Precintar, repitió Mateo, incrédulo. No puede hacer eso. Tengo un contrato, plazos que cumplir. Esto me arruinará. Mi trabajo no es preocuparme por sus contratos, sino por la seguridad pública. A partir de este momento, nadie puede entrar en este edificio hasta que se realice una reforma estructural completa y pase una nueva inspección. La notificación oficial y la lista de reparaciones obligatorias le llegarán mañana. Sacó un rollo de cinta de plástico roja y amarilla que ponía peligro, no pasar y comenzó a extenderla por la entrada principal. Cada vuelta de la cinta era como una vuelta de soga alrededor del cuello de Mateo. Vio su vida, el trabajo de su padre y de su abuelo, siendo clausurados por un extraño. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Isabella se acercó a él, poniendo una mano en su brazo. Mateo, tranquilo. Encontraremos una solución. Hablaremos con el abogado, pediremos una suspensión. Pero él se zafó de su contacto, su rostro era una máscara de desesperación y rabia. No hay solución, gritó. Una reforma estructural. ¿Sabes lo que cuesta eso? Cientos de miles de euros. Tiempo. Y meses, quizás un año. Se acabó, Isabella. Todo se acabó. Salió del taller justo cuando el inspector pegaba una gran orden de clausura roja en el portón metálico. Se quedó allí, en la acera, mirando el cartel, que parecía una herida sangrante en el corazón de su legado. Isabella y Clara salieron detrás de él. Clara lloraba en silencio. Isabella lo miraba a él, con el corazón roto por su dolor, pero con la mente ya buscando febrilmente una salida. Mateo no veía nada. Solo veía el final. El final de su taller, el final de su sueño, el final del contrato que iba a ser su salvación y, por lo tanto, el final de cualquier posibilidad de un futuro con la mujer que estaba a su lado. Se sentía desnudo, derrotado y, por primera vez en su vida, completamente y absolutamente solo, a pesar de que ella estuviera allí mismo, a su lado. La cinta roja de peligro no solo lo separaba del taller, parecía separarlo a él de todo lo demás, encerrándolo en una prisión de fracaso y desesperación. Y desde su oficina, a kilómetros de distancia, Ricardo Vargas miraba la foto que su contacto le acababa de enviar, el portón cerrado con la orden de clausura. Y sonrió. El juego acababa de empezar. La cinta roja de peligro ondeaba ligeramente con la brisa de la tarde, burlándose de Mateo con su simplicidad burocrática. Era una barrera física, sí, pero representaba mucho más. Era el muro que se acababa de levantar entre él y su identidad, entre su pasado y su futuro. Clara seguía llorando en voz baja, una letanía de ¿y ahora qué hacemos? Isabella, por otro lado, se había puesto en acción. Su teléfono ya estaba pegado a su oreja, hablando en un tono bajo y urgente con alguien de su oficina. Necesito que contactes al mejor abogado urbanista de la ciudad. Sí, el más caro, no me importa. Y rastrea el origen de esa denuncia, tiene que haber un registro, averigua si es posible que sea de un competidor, busca a Ricardo Vargas. Mateo la escuchaba como si su voz viniera de muy lejos. Su mente era un zumbido blanco, una mezcla de pánico y furia que lo paralizaba. La vio moverse, gesticular, tomar el control de la situación, y en lugar de sentirse agradecido, sintió una oleada de resentimiento. Ella pertenecía a ese mundo, el mundo de los abogados caros, de las soluciones rápidas, de las estrategias corporativas. Un mundo que acababa de aplastar el suyo. No servirá de nada, dijo él, su voz era un gruñido bajo y sin vida.
Están en su derecho. El taller es viejo. Ese hombre tenía razón en todo lo que dijo. Isabella colgó el teléfono y se volvió hacia él. Sus ojos avellana, normalmente tan llenos de fuego y determinación, ahora lo miraban con una compasión que él no podía soportar. No te rindas tan fácilmente, Mateo. Hay procedimientos, apelaciones. Podemos solicitar una inspección de parte, traer a nuestro propio ingeniero estructural. Podemos ganar tiempo. Ganar tiempo, explotó él, girándose para enfrentarla, su rostro contorsionado por el dolor. El tiempo es lo único que no tengo. Horizon Hotels no esperará a que tus abogados peleen con el ayuntamiento. La cláusula de incumplimiento se activará en... ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿10 días sin poder trabajar? Se pasó las manos por el pelo, desesperado. Lo que necesito es un milagro, no un abogado. Vio el coche de lujo de ella aparcado a unos metros. Sus tacones, su traje impecable. De repente, ya no la veía a ella, la mujer con la que había bailado, a la que había besado con una ternura que le había asustado. Veía un símbolo. El símbolo de todo lo que estaba destruyendo su vida. Quizás esto es lo que querías desde el principio, espetó, las palabras venenosas saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. Isabella retrocedió como si le hubiera abofeteado. ¿Qué? Su voz era un susurro incrédulo. Claro. La gran diseñadora de la ciudad. Esto te viene perfecto. Ahora puedes proponerle a Horizon que trasladen la producción a una de esas fábricas estériles que tanto te gustan. Producción en masa, rápida, barata. Justo lo que querías. Clara dejó de llorar y los miró, conmocionada. Mateo, no, intentó decir, pero él la ignoró. Su dolor buscaba un objetivo, y Isabella era el más cercano. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Isabella, su voz temblando de rabia y de dolor. Después de todo, después de lo que ha pasado entre nosotros. ¿Crees que yo sería capaz de hacer algo así? No sé qué ha pasado entre nosotros, mintió él cruelmente. ¿Un par de besos, eso es todo? ¿Crees que eso cambia algo? Sigues siendo la que vino aquí a decirme que mi trabajo no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente moderno. Y ahora has conseguido lo que querías. Mi taller está cerrado. Y felicidades, señorita de la Torre, ha ganado. Cada palabra era un puñal, y él lo sabía. Quería herirla, alejarla, porque su presencia, su ayuda, solo hacía que su propio fracaso se sintiera más grande, más humillante. Isabella lo miró, y por un segundo, vio sus ojos llenarse de lágrimas. Pero las contuvo. Enderezó la espalda, su rostro convirtiéndose en la misma máscara profesional e inexpresiva del primer día que se conocieron. Tienes razón, dijo con una frialdad cortante que a Mateo le heló la sangre. Solo negocios. Olvida todo lo que dije. Me encargaré de la parte corporativa. Tú, encárgate de lo tuyo. Sin una palabra más, se dio la vuelta, caminó con una dignidad impecable hasta su coche, se metió dentro y se alejó. Mateo se quedó mirando el espacio vacío que ella dejaba, un sabor amargo a ceniza en la boca. Había conseguido lo que quería. La había alejado. Y nunca se había sentido más solo. Eres un idiota, Mateo Herrera, le dijo Clara, su voz llena de una decepción que le dolió más que la ira. Esa mujer estaba de tu lado. Y la has echado como a un perro. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y lo agarró del brazo. Vamos a casa. No podemos quedarnos aquí mirando esto. Los días siguientes fueron una tortura gris y silenciosa. Mateo se encerró en el pequeño apartamento que tenían encima de una tienda, a unas calles del taller. No contestaba al teléfono. Apenas comía. Se pasaba las horas sentado junto a la ventana, mirando en dirección al taller, como si su mera voluntad pudiera hacer desaparecer la cinta roja. Clara iba y venía, tratando de negociar con el banco, de hablar con el ayuntamiento, pero solo encontraba puertas cerradas y muros de burocracia. Por su parte, Isabella hizo exactamente lo que había prometido. Se encargó de la parte corporativa.
Solicitó una reunión de emergencia con los ejecutivos de Horizon Hotels. Ricardo Vargas, al enterarse de la reunión, solicitó asistir, presentándose como una solución alternativa y viable. En la fría sala de juntas, frente a un grupo de hombres de traje gris, Isabella desplegó todo su arsenal. Presentó un plan de contingencia detallado. Como saben, el taller de nuestro proveedor principal, Mateo Herrera, ha sido clausurado temporalmente por el ayuntamiento debido a problemas estructurales, comenzó, su voz firme y profesional. Sin un atisbo de la emoción que sentía por dentro. Sin embargo, esto no tiene por qué afectar a nuestro plazo de entrega. Ricardo sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Disculpe que le interrumpa, señorita de la Torre, dijo con falsa cortesía, pero ¿cómo piensa fabricar muebles de madera artesanales sin un taller de carpintería? A menos que, como su diseño original sugería, se decanten por un material más moderno. Isabella lo fulminó con la mirada. Si me hubiera dejado terminar, señor Vargas, lo sabría. He localizado un taller comunitario a las afueras de la ciudad. Es más pequeño, sí, y tendremos que alquilarlo por horas, pero tiene toda la maquinaria necesaria. La producción será más lenta, tendremos que trabajar por turnos, día y noche, pero podemos cumplir. Además, mi equipo legal está trabajando en la apelación para reabrir el taller principal lo antes posible. Un ejecutivo levantó una ceja. Eso suena complicado, señorita. Y costoso. El señor Vargas nos ofrece una solución llave en mano. Su taller puede empezar a producir nuestros muebles mañana mismo, siguiendo sus diseños. Ricardo asintió, encantado. Exacto. Con la eficiencia y garantía de calidad que caracteriza a Vargas Design. Sin sentimentalismos, solo resultados. Isabella sabía que estaba perdiendo. Se jugó su última carta. Una carta que no era profesional, que nacía del corazón. Señores, ustedes eligieron a Mateo Herrera no solo por el precio. Lo eligieron por el alma que imprime en su trabajo. Por la historia que cuenta cada pieza de madera que sale de sus manos. Eso, no se puede replicar en una fábrica. Es lo que hará que su hotel boutique en Santa Sofía sea único, no uno más. Si cambian de proveedor ahora, tendrán muebles, sí. Pero perderán la esencia, el marketing, la historia que querían vender. Y sus clientes lo notarán. Denme una semana. Una semana para presentarles el primer juego completo de muebles fabricado en las nuevas condiciones. Si no cumple sus expectativas al 100%, tienen mi renuncia y vía libre para contratar al señor Vargas. Hubo un silencio en la sala. El director del proyecto miró a Isabella, luego a Ricardo. Había un riesgo, pero la pasión en la voz de Isabella, su seguridad, era convincente. Una semana, sentenció el director. Ni un día más. Ricardo Vargas salió de la reunión furioso. Su plan había funcionado a medias. Había conseguido herir a Mateo, pero Isabella se había interpuesto. Tendría que jugar más sucio. Esa misma noche, Mateo recibió una visita inesperada. Era Lucas, su antiguo aprendiz, un chico al que había enseñado todo lo que sabía, pero que se había ido a trabajar para Ricardo Vargas hacía un año, buscando un sueldo mejor y un horario más estable. ¿Qué quieres, Lucas?, preguntó Mateo, abriendo la puerta a regañadientes. El chico parecía nervioso. Mateo, siento lo del taller. He venido a decirte algo. Pero tienes que prometerme que no dirás que he sido yo. Habla de una vez. Fue Ricardo. Él llamó al ayuntamiento. Le oí hablar por teléfono, presumiendo de ello. Consiguió unos planos viejos tuyos y sabía exactamente qué buscarían los inspectores. La noticia no sorprendió a Mateo tanto como debería haberlo hecho. En el fondo, sabía que aquello no había sido mala suerte. Había sido un ataque. Pero saberlo no cambiaba nada. Su taller seguía cerrado. Gracias por decírmelo, chico. Ahora vete. Cerró la puerta. La rabia que sintió fue fría y profunda, pero seguía paralizado por la impotencia. Al día siguiente, Clara irrumpió en su apartamento. Mateo,
tienes que ver esto. Lo arrastró casi a la fuerza escaleras abajo. En la calle, un pequeño camión de mudanzas estaba aparcado frente al taller precintado. Dos operarios, bajo la supervisión de Isabella, estaban cargando cuidadosamente algunas de las herramientas personales de Mateo, las que había dejado en un cobertizo anexo que no estaba afectado por la orden de clausura. Él se acercó a ella, confundido. ¿Qué estás haciendo? Estoy salvando nuestro proyecto, dijo ella sin mirarle, concentrada en supervisar que no se dañara una vieja garlopa de su abuelo. Conseguí un permiso especial para retirar el equipo no anclado. Lo vamos a trasladar a un taller que he alquilado por semanas en el polígono industrial. Él se quedó sin palabras. Había alquilado un taller. Sin consultarle. Sin pedirle permiso. Pagándolo de su propio bolsillo, segaramente. No tienes que hacer esto, dijo él en voz baja. Ya te lo dije. Me da igual lo que dijiste, le interrumpió ella, girándose por fin para mirarlo. Su rostro estaba cansado, había ojeras bajo sus ojos, pero su determinación era de hierro. Gritaste, me insultaste, fuiste un imbécil. Entendido. Lo tenías que soltar. Pero no voy a dejar que tú y tu estúpido orgullo de macho herido hundáis el proyecto más importante de mi carrera. Y tampoco voy a dejar que un miserable como Ricardo Vargas destruya el legado de tu abuelo. Le tendió una llave. Este es el trato, Herrera. Yo pongo el lugar y consigo que la corporación nos espere. Tú pones las manos y la magia. Olvida lo que pasó entre nosotros si quieres. Trátame como a una empleada, como a una enemiga, me da igual. Pero vamos a terminar este trabajo. Juntos. La miró. La llave en la mano extendida. El camión. Su rostro decidido. Algo dentro de él, algo que había estado congelado desde que el inspector puso la cinta, comenzó a derretirse. No era solo por el taller o por el contrato. Era ella. Había luchado por él, incluso después de que él la hubiera tratado de la peor manera posible. Cogió la llave. Sus dedos se rozaron, y la misma corriente eléctrica de siempre recorrió su brazo. Está bien, dijo, su voz era un murmullo ronco. Tú ganas, de la Torre. Siempre ganas. Una levísima sonrisa se dibujó en los labios de ella. Acostúmbrate, artesano. El nuevo taller era un lugar impersonal, un cubo de hormigón en un polígono industrial sin alma. Olía a aceite y a metal, no a cedro y a historia. No había serrín en el suelo, ni la memoria de su abuelo en las paredes. Pero tenía máquinas. Y tenía espacio. Isabella había hecho más que alquilarlo. Había montado una pequeña oficina en una esquina para ella, con sus planos y su portátil. Y en otra esquina, una cafetera y un microondas. Se movía por el espacio como si fuera su hábitat natural, organizando la logística, coordinando la entrega de la madera que había pagado por adelantado con su propia tarjeta de crédito para evitar al proveedor enfadado. Comenzaron a trabajar. La primera jornada fue incómoda, llena de silencios y frases puramente profesionales. Pásame la lija de grano fino. La medida de este panel es incorrecta en 2 milímetros. Pero a medida que sus manos se reencontraban con la madera, Mateo empezó a volver a ser el mismo. La concentración que requería el trabajo calmaba el caos de su mente. Y verla a ella allí, a todas horas, trabajando tanto o más que él, comenzó a derribar de nuevo sus muros. Una noche, estaban trabajando hasta tarde. La radio sonaba en voz baja, la única compañía además del sonido de las herramientas. Estaban exhaustos. Mateo estaba aplicando la primera capa de barniz a un cabecero, y el olor fuerte llenaba el aire. Deberías irte a casa, Isabella. Es casi medianoche, dijo él. Me iré cuando tú te vayas. Además, alguien tiene que asegurarse de que no te duermas y pegues la cara a la mesa recién barnizada. Él sonrió. Se acercó a donde ella estaba, sentada en un taburete revisando unos albaranes. ¿Por qué?, preguntó él suavemente. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Después de lo que te dije. Ella dejó los papeles y levantó la vista. Lo miró directamente a los ojos.
Porque creo en esto, dijo, y no estaba claro si se refería al proyecto o a ellos. Y porque, por una vez en mi vida, no quiero que gane el tipo malo. No quiero vivir en un mundo donde un tramposo como Vargas destruye a alguien que crea cosas hermosas con sus manos. Es una cuestión de principios, supongo. Y luego añadió en un susurro, y porque me importas, idiota. Aunque a veces quiera estrangularte. Mateo se quedó sin palabras. Se acercó más, hasta que sus rodillas casi tocaron las de ella. Levantó una mano y, con el dorso, le acarició la mejilla. Sintió la suavidad de su piel bajo la aspereza de sus dedos llenos de callos. Isabella, yo, lo siento. Por lo que dije. Fui un cobarde. Tenía miedo, estaba destrozado y la pagué contigo. Ella se inclinó hacia su tacto. Lo sé, susurró. Él se inclinó, con la intención de besarla, de sellar la reconciliación, cuando el teléfono de ella sonó, rompiendo el momento. Era un mensaje de su contacto en la oficina de Ricardo Vargas. Era una foto de pantalla de un correo electrónico. Ricardo le estaba ofreciendo al director del proyecto de Geraisen Hotels una comisión personal, un bonus de consultoría, si cancelaba el contrato de Mateo y se lo daba a él. Era un soborno. Flagrante y descarado. Lo tengo, dijo Isabella, sus ojos brillando con una luz depredadora. Ahora sí que lo tengo. La guerra no ha terminado, Mateo. Pero creo que estamos a punto de ganarla. De repente, no se trataba solo de terminar los muebles. Se trataba de justicia. Y ambos estaban dispuestos a luchar, juntos esta vez, no solo por su futuro, sino por limpiar su nombre y hacer que el verdadero villano pagara por sus acciones. La madera y los planos podían esperar. Tenían una trampa que tender. El descubrimiento del soborno cambió las reglas del juego. Ya no se trataba de una carrera contra el reloj para cumplir un contrato, se había convertido en una partida de ajedrez estratégica contra Ricardo Vargas, y Isabella acababa de hacerse con su reina. Pasaron el resto de la noche no trabajando en la madera, sino trazando un plan. Se sentaron en el suelo del taller alquilado, con los planos del mobiliario apartados a un lado, rodeados por el aroma del barniz y del café recalentado. Tenemos que ser inteligentes, dijo Isabella, su mente trabajando a toda velocidad. Si simplemente enviamos este correo a los directivos de Geraisen, Ricardo lo negará. Dirá que es un montaje, una falsificación. Y puede que cuele. Es su palabra contra la nuestra, y él ya está sembrando dudas sobre nuestra profesionalidad. Mateo, que hasta ese momento se había sentido una víctima en toda esta historia, sintió como una rabia fría y calculadora reemplazaba a su desesperación. Entonces no le damos la oportunidad de negarlo, dijo él, inclinándose hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que Isabella nunca le había visto. Lo atrapamos. Hacemos que se delate él mismo, delante de las personas adecuadas. La idea tomó forma entre ellos, pasándosela de uno a otro como si estuvieran diseñando una pieza de mobiliario compleja. Isabella usaría su conocimiento del mundo corporativo, Mateo, su entendimiento visceral de la gente. El plan era arriesgado, audaz y requería una confianza absoluta el uno en el otro. El primer paso fue terminar el primer juego completo de muebles. Trabajaron sin descanso durante las siguientes 48 horas. El taller impersonal se convirtió en un hervidero de actividad. No hablaban mucho, cada uno concentrado en su tarea, pero se movían con una sincronía perfecta. Un roce de manos al pasarse una herramienta, una mirada de ánimo a través del polvo de serrín, un café que aparecía junto al otro sin necesidad de pedirlo. Construyeron no solo una mesa, un cabecero y un par de mesillas de noche, estaban reconstruyendo su confianza, su asociación y algo mucho más profundo. Cuando la última capa de cera fue pulida, ambos dieron un paso atrás para admirar el resultado. Las piezas eran magníficas. La fusión de sus estilos había creado algo único. Tenía la limpieza y la elegancia del diseño de Isabella, pero la madera de nogal, trabajada por las manos de Mateo, parecía viva. La veta contaba la historia del árbol y el tacto era cálido, orgánico. Es lo mejor que he hecho en mi vida, dijo Mateo en voz baja, con un asombro genuino.
Isabella le puso una mano en la espalda. Lo hemos hecho, Mateo. Nosotros. Él se giró hacia ella. Estaban cansados, cubiertos de una fina capa de polvo, pero en ese momento, bajo las luces fluorescentes del taller prestado, nunca se habían visto más hermosos el uno al otro. Él la atrajo hacia sí, despacio, y la besó. No fue un beso de pasión arrebatada ni de ternura incierta. Fue un beso de compañeros, de aliados, un beso que sellaba un pacto. Ahora, la parte divertida, susurró él contra sus labios. Isabella contactó al director de Geraisen Hotels. El prototipo está listo. Supera todas las expectativas. Me gustaría presentárselo personalmente mañana. Sugiero que nos reunamos en su oficina, y creo que, en aras de la transparencia, el señor Vargas también debería estar presente. Para que pueda ver la calidad que intentaba suplantar. La petición era inusual y provocadora. Como esperaban, picó la curiosidad del director y la arrogancia de Ricardo, quien aceptó inmediatamente, seguro de que sería la reunión donde se oficializaría su victoria. Mientras tanto, Clara, la hermana de Mateo, que se había unido a la conspiración con un fervor justiciero, jugó su papel. Llamó al inspector de urbanismo, Francisco Benítez. Con voz temblorosa, le dijo que tenía información crucial sobre la denuncia anónima que había provocado el cierre del taller. Le habló de una posible extorsión por parte de un competidor. El inspector, un burócrata recto, se sintió intrigado. La idea de que alguien pudiera haber manipulado su departamento para fines comerciales ilícitos era una afrenta a su integridad. Aceptó reunirse con ella, discretamente, media hora antes de la presentación en las oficinas de Geraisen. Al día siguiente, el escenario estaba listo. Los muebles habían sido cuidadosamente transportados e instalados en una sala de reuniones anexa a la principal, creando una pequeña maqueta de la habitación del hotel. Mateo se había puesto una camisa limpia, la mejor que tenía. Se sentía extrañamente fuera de lugar en el lujoso edificio de cristal y acero. Isabella, a su lado, parecía una reina en su territorio, vestida con un traje de color rojo intenso que era a la vez elegante y una declaración de guerra. Vio el nerviosismo en la postura de Mateo, en cómo se frotaba las manos callosas. Le tomó una mano discretamente. Recuerda, tú eres el artista. Ellos son solo los mercaderes. Tu trabajo habla por sí solo. Y si eso no funciona, yo me encargo del resto. Ricardo Vargas llegó con una sonrisa de tiburón, resumando una confianza que pronto se haría añicos. El director del proyecto y otros 2 ejecutivos entraron. La reunión comenzó. Señorita de la Torre, nos dijo que tenía algo que mostrarnos, dijo el director con impaciencia. Isabella, con una calma impecable, los guió a la sala anexa. La reacción al ver los muebles fue inmediata y palpable. Los ejecutivos se acercaron, pasaron las manos por la madera, abrieron y cerraron los cajones, que se deslizaban con un silencio perfecto. Podían ver la calidad, el arte, el alma de la que Isabella había hablado. La cara de Ricardo Vargas se descompuso. No esperaba aquello. Esperaba un trabajo apresurado, mediocre. Lo que veía era artesanía en su máxima expresión. Como pueden ver, comenzó Isabella, la calidad no solo no ha disminuido, sino que creo que hemos alcanzado un nuevo estándar. La visión moderna y la artesanía tradicional no son incompatibles. Son, de hecho, el futuro del lujo. Impresionante, admitió el director. Miró a Mateo con un nuevo respeto. Mi enhorabuena, señor Herrera. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Clara entró, seguida de cerca por el inspector Benítez. Disculpen la interrupción, dijo Isabella sin perder la compostura. Pero hay un último asunto que aclarar respecto a los problemas de producción. La cara de Ricardo Vargas se volvió pálida. Miró al inspector, luego a Clara, y finalmente a Isabella, comprendiendo que había caído en una trampa. El inspector Benítez se dirigió a Vargas. Señor Vargas, tenemos motivos para creer que usted está detrás de la denuncia anónima y falsa que condujo al cierre injustificado del taller del señor Herrera. Es un delito muy grave de competencia desleal. Y eso es ridículo.
Es absurdo. No tienen pruebas, tartamudeó Ricardo. Oh, creo que sí las tenemos, dijo Isabella con una sonrisa helada. Sacó su teléfono y activó un altavoz. ¿Recuerdas la conversación que tuviste con Lucas, mi antiguo aprendiz, Ricardo? Preguntó Mateo, su voz resonando en el silencio tenso. ¿Cuándo te jactaste de cómo me habías arruinado? Pues Lucas se sentía bastante culpable. Lo suficiente como para dejarnos grabar nuestra última conversación. En el teléfono, la voz arrogante de Ricardo se escuchaba claramente, detallando cómo había conseguido los planos, a quién había llamado y cómo se aseguraría de que el taller de Mateo se pudriera antes de que pudiera reabrir. El silencio en la sala era sepulcral. Los ejecutivos de Geraisen miraban a Ricardo con absoluto desprecio. El inspector Benítez ya estaba sacando unas esposas. Pero Isabella levantó una mano. Y eso no es todo, dijo, mirando al director del proyecto. Creo que también le interesará este correo electrónico. Proyectó en la gran pantalla de la sala el email del soborno, la oferta de la comisión de consultoría. La humillación de Ricardo fue total y absoluta. Fue escoltado fuera de la sala por el inspector, balbuceando amenazas y negaciones que nadie escuchó. Se enfrentaba a cargos criminales y a la ruina de su reputación. El director de Geraisen se volvió hacia Isabella y Mateo. Estaba lívido por haber sido casi engañado y sobornado. Señorita de la Torre, señor Herrera, les pido mis más sinceras disculpas. Su contrato no solo se mantiene, sino que vamos a añadir una cláusula de compensación por los daños causados. Y pueden estar seguros de que Geraisen Hotels y ninguna de sus filiales volverá a trabajar jamás con Vargas de Sign. Salieron de aquel edificio sintiendo que el sol brillaba por primera vez en semanas. El peso que llevaban sobre los hombros se había desvanecido. En la acera, Mateo se detuvo y miró a Isabella. Tú, dijo, luchando por encontrar las palabras. Tú eres increíble. No solo salvaste mi taller, salvaste todo. No lo hice sola, respondió ella, su sonrisa era radiante. Fuimos un equipo. Tu hermana, tu aprendiz, tu arte, y mis malas pulgas. Mateo se echó a reír, un sonido genuino y liberador. La levantó del suelo en un abrazo que la dejó sin aliento, dándole vueltas en la acera mientras la gente de negocios los miraba con extrañeza. Y la besó allí mismo, a la luz del día, sin importarle quién los viera. Ya no tenían nada que ocultar. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad febril y feliz. Con la compensación de Geraisen y un préstamo del banco ahora mucho más dispuesto a colaborar, la reforma del taller comenzó de inmediato. Mateo no se limitó a reparar lo antiguo, con la ayuda de Isabella, lo rediseñaron. Respetaron el alma del viejo edificio, las vigas de madera a la vista, el suelo de cemento gastado, pero lo modernizaron. Abrieron nuevos ventanales para que entrara la luz, instalaron nueva maquinaria y crearon un pequeño estudio de diseño para Isabella en el altillo, justo encima de donde él trabajaba. Ya no era solo el taller de Herrera, se convirtió en Herrera y de la Torre, diseño y artesanía. Cumplieron el contrato de Geraisen con una calidad excepcional. Su trabajo se convirtió en la comidilla del mundo del diseño de interiores. Empezaron a lloverles encargos de otros hoteles, de restaurantes de lujo, de clientes particulares que querían un trozo de su magia. Una tarde, un año después del día en que se conocieron, estaban sentados en el porche del taller recién renovado, viendo la puesta de sol. El olor a cedro y a flores del pequeño jardín que Isabella había insistido en plantar se mezclaba en el aire. Él estaba tallando una pequeña figura de madera, un pájaro. Para ti, dijo, poniéndola en la mano de ella. Para que nunca olvides volar. Ella sonrió, apretando el pequeño pájaro en su mano. No podría aunque quisiera. Me empujas a hacerlo todos los días. Se recostó contra su hombro, sintiendo la solidez de su cuerpo, el calor que siempre emanaba de él. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo ella en voz baja. Llegué aquí pensando que venía a modernizar un viejo taller. Y al final, fui yo la que terminó siendo reconstruida. Él le rodeó los hombros con un brazo. Ambos lo fuimos. La mejor madera es la que ha soportado las peores tormentas. ¿Recuerdas?
Un par de años más tarde, el sonido de las sierras y las lijadoras en el taller se mezclaba a menudo con un sonido nuevo, la risa de un niño. Tuvieron un hijo, un pequeño llamado Nicolás, que tenía el pelo oscuro de su madre y los ojos curiosos de su padre. Crecía entre el serrín y los planos de diseño, y su juguete favorito era un bloque de madera de roble pulido por las manos de su padre. Su amor, forjado en el conflicto, templado en la adversidad y pulido por el respeto mutuo, se había convertido en su obra maestra, más sólida que cualquier mueble, más hermosa que cualquier diseño. Ya no eran solo dos mundos que chocaban, sino un universo entero que habían construido juntos. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la adversidad, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.